Buenos días, señores, bienvenidos hoy lunes 28 a Hora TV, y aquí comentaremos en Análisis Global los acontecimientos más importantes a nivel internacional. De hecho, iniciamos con el conflicto bélico sucedido entre Rusia y Ucrania, iniciado el pasado jueves, donde Vladimir Putin decidió iniciar una trayectoria militar desde Rusia hacia Ucrania. En las imágenes podemos ver los cientos de miles de desplazados de Ucrania hacia Polonia. Intentan cruzar la frontera para ingresar a la Unión Europea como refugiados. Es importante recordar que Ucrania tiene a Polonia como país vecino, miembro de la Unión Europea, a través del cual intenta ingresar a este territorio. De hecho, los ciudadanos de Polonia están recibiendo con buena acogida a los refugiados de Ucrania y facilitándole también vías de acceso a otros países miembros de la Unión Europea, como es el caso de Alemania. También muchos de estos refugiados intentan desde este territorio dirigirse hacia Reino Unido, un país también que ha abierto la puerta a muchos de estos refugiados por la situación del conflicto bélico que se suscita en Ucrania. Da cierto punto es importante resaltar que Vladimir Putin justificó la invasión o la toma de parte del territorio de Ucrania en dos elementos importantes. Primero, la amenaza a la seguridad que representa que Ucrania entrara a la OTAN, y segundo, un factor social que es la protección de la población rusoparlante que habita en las ciudades fronterizas de Ucrania con Rusia, como es la región del Donbass. Caso que ha llamado mucho la atención porque son una zona que están dominadas desde el año 2014 por separatistas prorrusos apoyados por Rusia, en el cual Putin justificó la intervención para proteger a estas poblaciones que ya estaban bajo control de separatistas prorrusos, lo que ha sido criticado por la comunidad internacional. Y también entender que es lamentable que cientos de miles de refugiados, según datos de la ONU y de la Unión Europea, sobrepasan los 200.000 personas que han ya solamente en el fin de semana salido de Ucrania por el interés político, y que la guerra haya sido la solución a este impasse entre la OTAN y Rusia. Importante resaltar que desde el año 2014 inició este conflicto, donde ya en aquel entonces Rusia, el presidente Vladimir Putin adhirió Crimea, que es una península del país ucraniano que da acceso al mar, y Putin la anexó de manera armada al territorio ruso, y desde la fecha ya se estaba gestando una nueva anexión de territorios a Rusia. Por ejemplo, el pasado miércoles las ciudades separatistas del Donbass fueron declaradas como regiones independientes por parte de Rusia, por Vladimir Putin. Emitió un decreto reconociendo la soberanía de estos territorios y iniciando posteriormente su escalada militar y su intervención a Ucrania, justificando el pedido de asistencia de estas ciudades. En ese sentido, inmediatamente sucedió eso, miles de personas se desplazaron hacia la frontera con el interés de ir hacia el territorio de la Unión Europea. Importante reconocer que los ataques de Rusia hacia las estructuras militares y estratégicas de Ucrania, de fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia y del mismo Vladimir Putin, han sido ataques que van en protección de la población civil y a destrucción de los elementos estratégicos que podrían ser un elemento de defensa. Cabe resaltar que el pasado jueves, a menos de 24 horas de iniciar los bombardeos hacia zonas estratégicas de Ucrania y del aparato militar, inició la toma de ciudades. Fácilmente Rusia avanzó por la zona fronteriza del Donbass, donde ya contaba con el apoyo de los rebeldes, que no hubo ningún tipo de resistencia por parte de militares ucranianos hacia el ejército ruso, lo que facilitó la entrada. Desde ahí el asedio de la capital Kiev por parte del ejército ruso, con el interés de presionar al gobierno para una negociación. Asimismo, Vladimir Putin llamó a los militares ucranianos a deponer de las armas, a rechazar el ejército,
a rechazar el gobierno y dar un golpe de Estado para así llegar a una negociación con estos, atendiendo de que es más fácil negociar con los militares ucranianos que con el propio gobierno. Y es importante hacer una aclaración en este sentido, porque en el caso de que esto suceda, cambia la historia, cambia el relato de la historia, debido a que ya no sería Rusia y Vladimir Putin los que han tumbado el gobierno ucraniano con el fin de poner un gobierno a favor de este, un gobierno títere, como llaman algunos analistas, sino que serían los militares ucranianos los que hubiesen tumbado el gobierno, que es el deseo de Vladimir Putin para justificar el alegato histórico y del cambio de rumbo. También es importante reconocer los intentos que se han hecho por parte de Estados Unidos mediante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde llamó una reunión especial el día de ayer con el fin de buscar una solución. Sin embargo, Rusia, siendo parte del Consejo de Seguridad, con uno de los 5 países que tienen derecho a veto, dificulta cualquier tipo de solución pacífica o inclusive de otros medios que se pueda hacer mediante este organismo. Muchos hombres de Ucrania civiles se le ha negado la salida y es obligatorio que los hombres mayores de edad que puedan portar armas y puedan defender la patria, que se encuentren en buena condición de salud, están obligados a quedarse en el territorio ucraniano y defender la ciudad. Los reservistas han sido llamados y el presidente Zelensky ha ofrecido armas a todas aquellas personas que quieran defender Ucrania. Las únicas personas que están habilitadas para salir del territorio ucraniano hacia la Unión Europea son los niños, mujeres y personas con discapacidades que no puedan defender la patria. Hasta ahora llama mucho la atención que un ejército tan poderoso que supera al ejército ucraniano en armas, equipos, tecnología y que ha bombardeado las estructuras críticas militares y estratégicas y de hecho lugares estratégicos como depósitos de combustibles y de gas con el deseo de que las tropas no puedan movilizarse y minimizar la capacidad de movimiento de esta, no haya tomado aún lo que es la capital, Kiev. Y para muchos analistas y muchos expertos en el tema, el deseo de Vladimir Putin no es tomar la capital ni hacer una ocupación militar completa, debido a que esto conllevaría muchos recursos, gastos militares, lo cual empeoraría más la situación para Rusia, que ya es una situación económica en decadencia del 2014 por las sanciones que en aquel momento impuso Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que busca con este tipo de estrategia es un ahogamiento y llevar la desesperación al gobierno para obligarlo a una negociación más factible para él. En este sentido, Rusia y Ucrania han tenido acercamientos para una negociación. El propio presidente ucraniano Zelensky había ya expresado este fin de semana pasado el interés por parte del gobierno ucraniano de reunirse con sus contrapartes rusos en la ciudad de Bielorrusia con el interés de buscar una negociación. Esperemos los acontecimientos de hoy y de este trayecto de la semana, donde esperamos que ya estos intereses políticos terminen con lo que es este conflicto armado y que se pueda llegar a una negociación en este sentido. Lo que nos llama la atención son las manifestaciones públicas por parte de la prensa de un lado y del otro. Por ejemplo, la prensa rusa resalta las bajas militares que del lado ruso son mayor desde el punto de vista de la prensa rusa. Son mayor las bajas por parte del ejército ruso que el ejército ucraniano, y sin embargo la prensa de Occidente resalta lo que son las bajas de los civiles, que ya superan los más de 350, de acuerdo con fuentes de las noticias europeas y norteamericanas. Sea usted jurado a cuál de los dos ambos usted tiene la intención de creerle y de juzgarlo. Pero importante que es para el sentido general y el contexto del conflicto, la proyección internacional que ha tenido. Hubo una declaración conjunta de los presidentes
rusos y chinos, Xi Jinping por parte de China y el presidente Vladimir Putin por parte de Rusia, en donde manifestaban su repudio al sistema actual, su repudio a lo que es la soberanía de los estados y justificando este tipo de acciones contra cualquier elemento, país, estado o organización que amenace la seguridad, independientemente que podamos decir que tiene la facilidad o no de acceder a un organismo internacional. China reconoció la necesidad de Rusia de tener seguras sus fronteras en este comunicado y apoyaba a Rusia en la necesidad de que no ingresara Ucrania a la OTAN. Igualmente, Rusia apoya la decisión de China de anexar o de reintegrar a Taiwán a su territorio. Y con esto es importante ver el contexto internacional de las posibles eventos o acontecimientos que van a pasar en adelante. De su lado, también criticaban en este comunicado la organización del AUKUS, que es una organización entre Inglaterra, Australia y Estados Unidos con el interés de proteger los intereses de esta nación en el Pacífico contra China. De igual modo, criticaban la ampliación de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, lo que ya da un contexto de los intereses políticos de esta potencia y de las conclusiones que podemos llegar en un futuro. A su vez, la presidenta de Taiwán ha manifestado sobre los posibles acontecimientos futuros que pudieran pasar con relación a la situación de Ucrania y miran con mucho cuidado y preocupación lo que es los eventos que pudieran suscitarse en Taiwán. A la vez esto ha creado y ha generado una situación de especulación en los mercados internacionales y alza en productos básicos como el trigo, que es la materia prima para crear el pan, en el combustible y en el gas. Las bolsas de valores, por ejemplo, ayer en Estados Unidos estimaron alzas y preocupaciones en los inversionistas en este tipo de productos, que además se mantienen con expectativas de otros productos que podrían también incrementar su precio, como el acero que es producido en Ucrania y otros elementos. Por ejemplo, también las rutas marítimas y las rutas aéreas se han complicado. Ya la Unión Europea cerró todo el espacio aéreo a los vuelos y de matrículas rusas, lo que conllevará mayores costos, cancelaciones de vuelos y dificultades para la persona trasladarse de un lugar a otro. Sanciones como previamente fueron informadas por la comunidad internacional y especialmente por la Unión Europea y Estados Unidos de sacar a Rusia del sistema bancario internacional SWIFT. Eso afectaría grandemente las reservas y la posibilidad de hacer negocio por las empresas rusas, y a su vez el jefe de la diplomacia europea, Borrell, justificó estas sanciones y además dijo que la Unión Soviética está preparada para soportar este tipo de sanciones porque van a tener un efecto rebote dentro de su economía. Pero, ¿qué sucedió con esto? Él manifestaba y decía abiertamente y claramente: si no pagamos el precio hoy de lo que Rusia está haciendo, más adelante sería más caro para nosotros soportar el impasse y los efectos de seguir permitiendo actos como estos al presidente Vladimir Putin. Bueno, nosotros quisiéramos hacer preguntas puntuales, vamos a decir, manteniendo las esperanzas de que, visto que el fin de semana, aunque se vieron muchos conatos de enfrentamiento tipo guerra de guerrillas urbanas, en las cuales la ciudadanía y de manera táctica lanzaban bombas molotov a algunos de los vehículos blindados de la fuerza de ocupación rusa. Luego de la larga lista de sanciones que los países de la Unión Europea, como tal dijiste, como lo que fue cerrarle el acceso a lo que es las transacciones bancarias con el sistema SWIFT, que lo que hace es que
les da garantía y les da una cierta velocidad de las transacciones. Rusia, de un lado, de una manera, no sé si inteligente o a la defensiva, habló de poner y activar su cuerpo de persuasión, como así lo llamó el presidente Vladimir Putin, haciendo referencia a su cuerpo militar más fuerte. Algunos aluden que se refería incluyendo a las baterías de misiles nucleares, pero de otro lado, él se refirió a que él se siente que era injusto o muy ilegítima, fuera las palabras, de estas sanciones, y vimos como al final de la tarde, casi dando la noche, se anunció que en el día de hoy y en estos momentos está un cuerpo diplomático renegociando entre ambas partes, tanto de Ucrania como de Rusia. Los rusos, luego de su frase, al escuchar las posiciones cada vez más fuertes, incluyendo la del primer ministro Boris Johnson de Inglaterra, donde dijo es que para negociar primero tienen que salir de ahí. O sea, no puede haber una negociación durante una ocupación. Eso hace sentido, es decir, o sea, tú no puedes estar en una posición bélica y pedirme entonces que hablemos de paz. Ayer las fuerzas no se vieron ataques importantes, sí se vieron avances y relocalizaciones estratégicas de su línea de abastecimiento, y esperemos que esta negociación, sí dé al traste con un entendimiento y una sensatez en torno a que en esta situación el que ya conoce como de parte y parte sus reclamos, entienden que no hay, como dicen, no hay culpables de un solo lado. Es decir, como que cada quien puso su granito de arena para que esta situación llegara a donde llegó. Claro está, nadie justifica una ocupación y mucho menos una guerra, porque ya lo hemos vivido. Justamente las naciones, esos acuerdos que ahora se mencionan fueron violentados, fueron justamente hechos para evitar situaciones como esta, de que cualquier conato, cualquier incursión en algún país que se le vulnere su soberanía dé al traste entonces con un conflicto entre naciones, y más entre las naciones que tienen mayor poder bélico y que tienen en sí mismas el poder militar para hacerle un daño al mundo, al planeta. Entendiendo esto, ellos firman esos acuerdos para poder buscarle la vuelta. No hagas esto me molesta, y el otro le dice, bueno, hagamos esto así, tú te pones allá, yo me pongo acá. Pero lo que en esta semana vimos fue como poco de eso, pero qué bueno que al finalizar la semana se ve un poco de luz al final del túnel, y esperemos que esta luz no sea un tren que se adentre en el túnel, sino realmente una salida de paz, una salida de sensatez, una salida de respeto, porque hay que decir la verdad, hay un respeto geopolítico que quizá nosotros no lo vivimos, pero las potencias sí tienen esa forma. Ninguno tiene calidad moral para atacar al otro en función de que si es invasor, de que si la invasión está mal. Eso lo sabemos porque todos aquí saben un poco de historia. Cada una de estas grandes naciones, grandes potencias, tienen en sí misma una historia de alguna que otra, y otras más que otras, de incursiones militares, de imposiciones de sanciones, de embargos, de ocupaciones, inclusive de anexiones. En este sentido, entonces, nosotros lo que apelamos a que no es que olvidemos nuestra historia, sino que entendamos nuestra historia y evitemos repetirla, y más aún con el arsenal y el potencial bélico que manejan estas naciones, que pudieran dar al traste si la sensatez no prima en un grave daño, no solamente para estas naciones en conflicto, sino para todo el mundo. Sabemos, y así lo hemos explicado, y esta mañana volvemos a recalcar,
el impacto económico. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo entrelazado, ya sea por los fletes, ya sea por la bolsa de valores, ya sea por los mismos insumos y materias primas, ya sea por el turismo, señores. A veces pensamos que estamos muy lejos y decimos, bueno, si explota la bomba por allá no nos darán. Bueno, si las bombas explotan por allá, el daño físico sería en estas naciones, pero el daño económico hacia nosotros, que no seremos, vamos a decir, la prioridad de inversión o de visita de turistas de estos países, eso puede causar un daño que, aunque no es físico, no hay nada peor que el hambre y la pobreza, señores. Porque aunque suene tétrico, si a usted le cae una bomba, usted murió, pasó a mejor vida. Pero si usted se pasa aquí una crisis donde para usted comer un pan tenga que buscar medio salario, ya ustedes se imaginan esta situación. Así que, aún así, después de este llamado a las conversaciones, vemos, y así hemos presentado las imágenes como compromiso de este espacio, de mantenerlos informados, de que aún ciudadanos de Ucrania, aprovechando un salvoconducto que se permitió hacia Polonia, están saliendo ciudadanos por las carreteras. El gobierno de Rusia se comprometió a no seguir bombardeando estas carreteras y dejar por lo menos estos salvoconductos para que las personas salgan. Es algo, ¿verdad?, humanitario, pero también tiene un contenido estratégico militar, porque imagínense, el que se queda, entonces ellos van a asumir que es militar. Por suerte, se está dando una situación de, vamos a decir, de conversaciones. Ahí podemos ver las imágenes donde delegados de Colombia ante la ONU salieron de repente mientras se avisaba nuevas informaciones en cuanto a este conflicto. Esto que pueden ver ahí nos dicen aquí que está ocurriendo en estos momentos. Parece que hay un cambio, hay un llamado. Ustedes saben que, como dijimos aquí, están en conversaciones y esperemos que estas conversaciones no den al traste a mayor conflicto, a mayores enfrentamientos, sino que den al traste con la paz. Y la paz sabemos que no se da momentáneamente, o sea, no se da instantáneamente, sino que se da paulatinamente. Estamos hablando de un país que tiene tropas desplegadas dentro de otro país, de personas que ahora mismo están rodeadas. Entonces, es una situación incómoda de establecer algún tipo de conversación. Esperemos entonces que lo que está ocurriendo en estos momentos sea para dar una noticia positiva, aunque vimos ¿verdad?, de que salieron de una manera abrupta, una manera rápida mientras estaban conversando. Entonces, ustedes saben que a veces hay informaciones de que hay centros de reuniones que pudieran ser objetivos militares. No queremos decir con esto que así lo sea, pero esperemos que tengamos buenas noticias. No sabemos si el director quiere subir el audio de lo que estarán diciendo ahora mismo. Como pueden ver en sus imágenes, estas son imágenes en vivo, donde tenemos el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, que, como recuerdan, es un país neutral y que decidió romper esa neutralidad para pasar armas hacia Ucrania. Vamos a pasar a unos audios para que ustedes puedan escucharlo de manera en vivo. Director, sube el audio para que... Exactamente. Despite this, the start of 2022 saw some positive developments. Multilateral institution and the international rules-based order is under threat. Despite this, the start of 2022 saw some positive developments, in particular the joint statement by the 5 nuclear weapon states.
The affirmation that a nuclear war can never be won and must never be fought, the determination to strengthen stability and predictability, and to continue seeking bilateral and multilateral. Ahí estamos escuchando a la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia con unas informaciones, como pudieran escuchar. Entonces nosotros en este espacio nos mantenemos en vivo, en contacto, trayéndole las últimas informaciones. Como pueden ver, están reunidos muchos de los diplomáticos en la ONU. Hay una reunión de emergencia sobre el tema de Ucrania y esperemos que sea para bien. Sabemos que de un golpe a porrazo, como le hacemos llamar aquí, de que no tampoco pretendemos de que en un tris todo el mundo eche para atrás. Pero aparentemente están dando algunas informaciones de que se está acordando el desarme en lo que tiene que ver con Ucrania, de replegar las tropas de invasión. Entendemos que será de manera escalonada. Esperemos también escuchar en los próximos minutos, en las próximas horas, también la contraparte, que vendría siendo el ministro de Exterior o el ministro de Defensa o de Estado Mayor de Rusia, que es posible que, como se ha visto la dinámica de esta narrativa, que casi siempre hablan primero de la parte de Ucrania o de la OTAN y luego viene una respuesta del gobierno ruso, que en la persona directa de su presidente Vladimir Putin, o en otras ocasiones hemos visto al secretario de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa del gobierno ruso, diciendo, o lo que nos ha tenido acostumbrado lamentablemente, diciendo a que no se han llegado a acuerdos y que la ocupación continúa. En este caso esperemos, porque desde tempranas horas, que ya han pasado 10 horas desde el inicio de, vamos a decir, de hora dominicana a la hora donde ya se comenzaron estos diálogos. Ya ahora se supone que cada uno de estos países estará anunciando, vamos a decir, el resultado o los avances de estas conversaciones. ¿Te quisieras aportar, hermano? Interesante los acontecimientos, como usted bien sabe. Esto es la política por otro medio. Los medios de conversación para estos intereses han finalizado para la parte rusa y sus objetivos ahora lo están encaminando por el conflicto bélico. Y en una negociación, cuando se llega al medio de la acción militar, se complica aún más los llegar a acuerdos. Si durante estaba abierta la mesa de diálogo y negociación, tanto Occidente como Rusia no encontraron un elemento que unificara los intereses de ambos, cediendo cada uno parte de su interés para no llegar a donde llegamos. Ahora el reto es mayor por parte tanto de la Unión Europea como bloque, tanto de la OTAN como bloque, y la Rusia defendiendo sus intereses de su seguridad que ellos ameritan. Mientras esto pasa, la población ucraniana, el presidente y todos los ciudadanos que él debe proteger están en la encrucijada, por decirlo así, porque como bien usted comenta, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, desde Inglaterra, él dice que salgan para nosotros flexibilizar y negociar. Sin embargo, las personas que están accediendo a otros países que no es el de ellos en busca de una tranquilidad, de un sosiego, no estaría pensando o sugiriendo los mismos requisitos que desde otro país nosotros pudiéramos estar solicitando, como en el caso del citado primer ministro inglés. Sí, por eso es que hacíamos referencia a que aquí no hay santos dentro de este conflicto, porque tal como dijo el presidente ruso, o sea, vamos a darle esa favor, que él dice, muchos de los que me están condenando no tienen la calidad moral para
criticar lo que estamos haciendo, porque en su momento y bajo incluso las mismas razones de la defensa estratégica, geopolítica, han cometido invasiones y embargos. Y tenemos uno muy cerca, que por ejemplo el caso de Estados Unidos para con Cuba, que todavía pareciera que mantienen ese mismo conflicto que ya uno no le entiende razón de ser, desde la Guerra Fría, vamos a decirlo así. O sea que uno dice, bueno, le están diciendo una realidad. Lo mismo está pasando en Venezuela. Todo el mundo también sabe que a pesar de los graves errores y de lo que está sucediendo ahí dentro de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, con los gobernantes del momento, que tienen una forma de autoritarismo estatalista propio de del viejo socialismo, pero aún así son soberanos. Y ustedes ven, por ejemplo, las sanciones, a dónde ha derivado la inflación en Venezuela, que mencionarles es astronómicamente aberrante. Entonces, pero como dice, entre blancos se entienden y entre indios se entenderán. Entendemos que entre potencias deben entenderse y de que no puede primar la arrogancia. Y ahí es que todos los países, ya sean neutrales, ya sean aliados de una de las partes, deben, y por eso lo decimos, deben hacer un llamado a la conversación, un llamado al consenso, un llamado a deponer estos orgullos que nos hace recordar a los que lo vivieron y a los que por lo menos lo vimos en algunas películas, algunos jovencitos de ahora, millennial y más jóvenes, de cómo se maneja o se manejó la Guerra Fría. Y ese nivel de tensión, ese nivel de incertidumbre mundial en la que vivían todos los países, porque todos los países nada más decían, bueno, el día que Estados Unidos y Rusia o Occidente, los aliados y Rusia, entren en un conflicto, esto va a derivar en un daño irreversible a lo que es la atmósfera. Si acaso se da una guerra nuclear donde todas esas ojivas se lancen y se activen, pudieran, que es lo que llaman los científicos, activar la atmósfera, es decir, que quemaran el oxígeno de la atmósfera. Y ustedes saben, solamente haber tomado una clase de primaria de ciencias naturales, saben la importancia del oxígeno para con la vida en nuestro planeta, incluyéndonos a nosotros. O sea que fíjense que no es una cosa de nosotros estar aquí atentos a temas de nimiedades, tampoco de tener un alarmismo exagerado, pero sí de un entendimiento real de lo que esto puede significar. Y creo que hasta ellos mismos lo saben, por eso ellos se amenazan con este tipo de armas. Tienen el mismo temor que nosotros, porque si nosotros entendemos el peligro, ellos lo entienden más. O sea, ellos saben muy bien a dónde puede llegar el nivel de conflicto si esto derivara en una guerra nuclear. Ahí podemos ver también al presidente de Pakistán hablando sobre este conflicto. Ustedes saben que pareciese que este llamado que nosotros hemos hecho aquí, ya hace rato varios gobernantes lo están analizando con su misma población, quizás haciéndole la misma solicitud, el mismo ruego de que se pronuncien, Es difícil, es mucho más difícil que dos personas en conflicto entren en razonamiento. Ustedes nada más tienen que ver si dos personas que están peleando se pueden desapartar solas. Normalmente tienen que venir personas que ambos se entiendan neutrales, que ambos respeten, entiendan ahí, que ambos respeten y que puedan hablar, de que puedan decirle, hermano, mire, espérese, te entiendo, pero tenemos que hablar, así no. Porque si esto se convierte en un asunto de orgullo, y sabemos que los rusos históricamente tienen esa no quiero decir narrativa, quiero decir esa línea de que muestran fuerza, o sea, no tienden a no dar su brazo a torcer,
Recuérdense que lo más grande para la Unión Soviética fue cuando Gorbachev dio su brazo a torcer primero con su comunicado, lo que fue la perestroika, y luego con la disolución de la Unión Soviética de Naciones. Eso quedó ahí en la psique de la ciudadanía rusa. Te da una leidita a la historia rusa y se dará cuenta que no son muy dados a dar su brazo a torcer, pero dentro de toda la estela bélica que uno le puede endonar a esta nación, también en sus momentos, o si no, no estuviéramos aquí contándolo, también han llegado a soluciones diplomáticas y de entendimiento. En aquel momento, con la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín y con Estados Unidos, pero en este caso entendemos debe de suceder ahora con las naciones que conforman la OTAN o Organización del Tratado del Atlántico Norte, que viendo la historia es cierto que han ido, ¿verdad?, expandiéndose y acercándose hacia Rusia. Rusia dio un paso en lo que es Bielorrusia, en lo que es Crimea ya de manera, ¿verdad?, de ocupación militar, y luego hicieron un referéndum, le dieron esa calidad democrática, pero entendemos que mientras más se acerquen estos grupos, más es la probabilidad de conflicto, y entendemos que deben de cada uno de poner las armas y sentarse en la mesa de diálogo. Señores, nos vamos a una pausa y volvemos con más informaciones en este su espacio, Ahora TV por Global 80. Excelente.